leer el pasaje, Primera de Timoteo. Vamos a comenzar versículo 1, creo que está bien. Versículo 1, del 3, de versículo 1 al 11. 1 al 11. 1 y 2 ya lo vimos, pero lo vamos a leer para tener contexto. Y luego seguimos. Primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia, de una fe sincera, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Oramos. Bendito Dios, yo te quiero rogar, Señor, en esta mañana, en tu presencia, con mis hermanos y hermanas de la iglesia. Queremos rogarte, Señor, que nos bendigas, que nos hables, que me des la gracia que necesito para esta hora, la ayuda de tu Espíritu Santo, sin la cual no se puede hacer absolutamente nada, Señor. Ayúdame a ser claro, sencillo y a confiar en el poder de tu palabra. Y a todos nosotros de prestar oídos, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leo una noticia que dice lo siguiente: durante la pandemia ha existido una alta demanda por tratamientos y medicamentos, pero hay personas que se han aprovechado de esto para suplir la demanda con medicinas falsificadas. ¿Y por qué falsificar una medicina? La respuesta es simple: la ganancia es muy grande. El riesgo de detección es bajo, la persecución no es común y las penalidades son débiles. Según la Organización Mundial de la Salud, el comercio de fármacos falsificados recoge más de 30.000 millones de dólares en países de ingresos medios y bajos. Un ejemplo de esto es la operación Pangea 13, hecha por la Interpol en marzo de 2020, donde confiscaron 34.000 máscaras falsificadas y 4.4 millones de unidades de fármacos falsos, con un valor alrededor de 14 millones de dólares. Este operativo fue hecho en una semana, del 3 al 10 de marzo del 2020. Adicionalmente, la Interpol encontró 2.000 páginas web que vendían productos que afirmaban podían curar el coronavirus. ¿Qué impacto tienen los medicamentos falsificados en los pacientes? En el mejor de los casos, un medicamento falso no tiene ninguna efectividad. En el peor de los casos, puede lastimar e incluso matar a un paciente. Algunos efectos que los medicamentos falsificados pueden causar son efectos adversos como intoxicación cuando hay ingredientes activos incorrectos.
no curar o prevenir enfermedades futuras, lo que aumenta la mortalidad, la morbilidad y la prevalencia de enfermedades, contribuir a la resistencia de los antimicrobianos y las infecciones resistentes a los medicamentos, y una pérdida de confianza en los profesionales de la salud, los programas de salud y los sistemas de salud. Fin de la noticia, de la cita. Además de esto, el sitio web de Interpol afirma que en la lista de medicamentos falsificados que se han encontrado en ese operativo del 3 al 10 de marzo del 2020, ni bien comenzaba la pandemia, estos 4.4 millones de medicamentos falsos, en el segundo lugar estaban los medicamentos que aseguraban curar el cáncer. Entonces, de los 4.4 millones de medicamentos que se secuestraron en todo el mundo en esa semana, la gran mayoría de ellos afirmaba curar el cáncer. Ahora la pregunta es, ¿qué resultado tendrá? ¿Cuánta gente seguramente pone su confianza en medio de su desesperación y su necesidad en este tipo de medicación? ¿Y qué resultado tiene cuando uno la toma? En el mejor de los casos, ninguno. En el peor de los casos, la muerte. Esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Éfeso. Había una doctrina extraña, falsificada, un evangelio falsificado, una doctrina diferente, y eso estaba causando daños a la salud espiritual de la iglesia. Estaba previniendo que pecadores pudieran ser salvados, ofreciendo algo que parecía pero que no era, ofreciendo un medicamento que tenía algunos ingredientes activos similares pero que no era el correcto, ofreciendo enseñanzas que tienen algún aspecto de verdad pero que la diluyen, la distorsionan y terminan apartando a la gente del Evangelio de la gracia de Dios. Para recordar el contexto de Primera de Timoteo, estamos en el primer capítulo, hemos visto quién escribe el apóstol Pablo a Timoteo, su verdadero hijo en la fe, su mano derecha en el ministerio, su colaborador, su compañero. Pablo lo deja a Timoteo en Éfeso porque él tiene que seguir hacia Macedonia. Éfeso, una iglesia que fundó el apóstol Pablo con su equipo ministerial en Hechos capítulo 19, antes de lo que nos leyó nuestro hermano Jonathan. Les animo, por cuestión de tiempo no lo vamos a ver, pero que puedan leer todo el capítulo de Hechos 19, donde pueden ver el comienzo de la iglesia de Éfeso y cómo el mensaje del evangelio que trajo Pablo con su equipo misionero en Asia Menor, la actual Turquía, hizo un desparramo. Vemos que magos, brujos se convertían, hechiceros, adivinos, traían los libros de magia, los quemaban, se juntaban libros para quemar por 50.000 monedas de plata. Los artífices de las pequeñas estatuillas de Diana de los Efesios se le estaba arruinando el negocio y quieren ir en contra de Pablo y se arma todo un revuelo. Bueno, el evangelio había llegado a Éfeso. Y la Escritura nos dice que por tres años el apóstol Pablo estuvo por toda esa región predicando y enseñando el evangelio de la gracia de Dios y la salvación solo por la fe en Jesucristo. Pero bueno, llega el momento en el que estamos y Pablo ve la necesidad urgente de dejar a Timoteo en Éfeso y él tiene que seguir a Macedonia. Él no puede quedarse en Éfeso, pero le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso. Fíjense el versículo 3, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso. Macedonia es la actual zona de Grecia y alrededores. Cuando uno ve Turquía, cruza el agua y está en Macedonia. Entonces tenemos la región de Éfeso
y tenemos a Pablo yéndose para Macedonia. Cuando Pablo le ruega a Timoteo que se quede en Éfeso para atender estos asuntos urgentes, él le da la autoridad para atender estos asuntos, él se va para Macedonia, pero desde Macedonia le escribe una carta a Timoteo para reforzarlo. Recordemos, si han estado en los primeros 2 sermones, recordemos que Timoteo tiene un encargo muy difícil. Timoteo es joven, y cuando hablamos de joven estamos hablando entre los 30 y los 40 años. Es joven, tiene frecuentes enfermedades, lucha con la cobardía, con el temor a los hombres, pero es un fiel compañero y colaborador de Pablo. No hay otro como Timoteo, lo hemos visto, para que Pablo le dé este encargo. Y Pablo lo deja en Éfeso, le ruega que se quede en Éfeso. ¿Para qué? Versículo 3, ¿para qué? Para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Lo que vamos a ver en este sermón se titula Los peligros de la falsa doctrina y va desde el versículo 3 al 11. Y la idea que nosotros tenemos en este pasaje es que ante los peligros de la falsa doctrina, los pastores deben proteger la doctrina de la iglesia. Y yo agregaría, ante los peligros de la falsa doctrina, todos nosotros debemos proteger la doctrina en la iglesia. Principalmente los pastores o líderes que enseñan la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, en toda esta sección vamos a ver al menos 5 razones de por qué es necesario. Versículos 3 y 4, la falsa doctrina no promueve el plan de Dios por la fe. Versículo 5, la falsa doctrina no produce amor genuino. Versículos 6 y 7, la falsa doctrina alimenta el orgullo y la vanagloria. Versículo 8 al 10, la falsa doctrina no usa bien la ley. Versículo 11, la falsa doctrina no exalta el evangelio. Y en esta mañana vamos a ver el punto número 1. La falsa doctrina no promueve el plan de Dios que es por la fe. Bien. Ari, ¿cómo me puedes poner el pie? Que se me cansa el brazo y voy a estar muy incómodo ya. Gracias y continuamos. Entonces, cuando hablamos de que la falsa doctrina no promueve el plan de Dios que es por la fe, lo primero que tenemos que pensar es ¿qué es la doctrina? Bueno, ¿qué es una doctrina? A veces la palabra doctrina, uno lo escucha mucho y no sabe de qué se trata. Bueno, la palabra doctrina es una traducción que también se puede traducir como enseñanza, es la misma palabra. Doctrina, enseñanza. ¿Y qué se refiere? A ver. Ya veo difícil. Ahí va. Hay que ponerle bastante ganancia, me parece. No, pues el otro me parece que el otro lo rompí en el primer culto. Bueno, mientras tanto pueden leer el versículo 3 para ir reforzando la idea. Pero no sigo porque todos están mirando ahí y no me están mirando a mí. Gracias. Gracias por la paciencia. Ahí está. Bueno. Ahí creo que va a andar, ¿eh? Dame que lo ponemos un poquito más para acá. Y simplemente habría que subirle por ahí la ganancia y andaríamos, ¿no? Gracias. Bueno, seguimos. Eso lo editamos para el video, pero acá no lo podemos editar. Así que, bien. La doctrina significa enseñanza. ¿Y a qué se refiere con una falsa doctrina? Una falsa enseñanza es una enseñanza que no es conforme a la verdad. Doctrina, enseñanza. Falsa doctrina, doctrina que no es conforme a la verdad. Bueno, ¿qué es verdad? Estamos deshilachando la idea.
Bueno, la verdad que Pablo enseñó en Éfeso. Pablo enseñó en Éfeso, nos dice Hechos 19, por 3 años, no cesando de día y de noche de anunciarles el mensaje del Evangelio. Entonces, tenemos que lo que está sucediendo es que hay una doctrina que se está enseñando en la iglesia de Éfeso, y cuando hablamos de la iglesia de Éfeso tenemos que pensar que estamos hablando de una ciudad grande de su época y es probablemente un grupo de congregaciones que hacen a la iglesia de Éfeso, que se reúnen en diferentes casas probablemente. Entonces tenemos doctrinas que se están enseñando en esta iglesia de Éfeso que son diferentes a la enseñanza que Pablo dio por 3 años en ese lugar. Pablo le pide a Timoteo que aborde el peligro de la falsa doctrina que está dañando la iglesia de Éfeso. Ahora, cuando nosotros hablamos de pecado, nosotros no hablamos de algo que flota en el aire, ¿no? Tampoco las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas, ¿qué necesitan? Maestros que las divulguen. Las falsas enseñanzas son enseñadas por maestros que divulgan estas falsas enseñanzas. Y en el caso de Éfeso nos dice el texto que hay algunos que están divulgando esto. No son todos, son algunos que están divulgando falsas enseñanzas. Hay un dicho que nosotros utilizamos normalmente y es que una manzana podrida, ¿qué hace? Bueno, pudre el resto del cajón. La falsa enseñanza es como una manzana muy podrida que puede infectar rápidamente la iglesia. Pero, ¿es real el peligro de la falsa doctrina? O sea, todo este énfasis que muchas veces se enseña, se hace, falsa doctrina, sana doctrina, falsa doctrina, sana doctrina, ¿es importante? ¿Vale la pena tanta discusión? ¿Vale la pena realmente que nos pongamos a pensar, a hablar sobre estas cosas a esta hora? Les voy a hacer un ejemplo. Permitir la falsa doctrina en la iglesia es como si nosotros estuviéramos en un edificio que tiene 200 plantas y en el piso número 180 nosotros colocamos 2 grandes puertas que la gente puede ingresar por esas puertas y esas puertas dan al vacío. ¿Qué sucederá con esas personas? La falsa doctrina es como dejar una puerta abierta en la iglesia que lleva al infierno, donde envía a las personas al vacío, al abismo, al infierno. ¿Por qué? Porque recuerden que la otra puerta, ¿cuál es? El Evangelio de la gracia de Dios. Y si esta es otra cosa distinta, ¿a dónde lleva? Bueno, no lleva a donde lleva aquel. Si no lleva a la salvación por gracia, al cielo y la presencia de Dios, bueno, ya ustedes se pueden imaginar a dónde nos conduce. Cuando nosotros vemos en nuestras Biblias la palabra doctrinas extrañas, y si usted tiene la Valera probablemente dice doctrinas diferentes, la palabra en griego es heterodidascaleo. Heterodidascaleo. Hetero, ¿qué significa? Distinto, diferente. Lo usamos para decir que algo es heterogéneo, que algo es distinto. Esta palabra hetero aparece en distintos lugares en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es la palabra cuando se habla de un yugo desigual. Ese desigual es hetero, es distinto, diferente. Cuando se habla de hablar en lenguaje extraño, esa palabra es hetero. Cuando se habla de referirse a algo que es contrario o opuesto a otra cosa, también se utiliza la palabra hetero. Pero ¿hetero qué? Hetero didascalia, y didascalia es enseñanza. La palabra enseñanza aparece 21 veces en el Nuevo Testamento y casi la mitad de esas veces solamente
en la carta de Primera de Timoteo. Y en los 6 capítulos que tiene Timoteo aparece 8 veces esta palabra. Sumamente importante. Sumamente importante. La Escritura nos habla de que hay distintos tipos de enseñanza, distintos tipos de didascalia. Hay una didascalia, una enseñanza que es de los hombres, Colosenses 2:22. Una enseñanza distinta al Evangelio que es invento humano, invento de pastores, maestros, predicadores, líderes, enseñanza de distintas personas. Nosotros podemos encontrar eso. Pero también hay otra doctrina, otra enseñanza, otra didascalia que proviene de las tinieblas, que es la doctrina de demonios, que enseña Primera de Timoteo 4, versículo 1. Enseñanza de hombres, enseñanza de demonios, que proviene principalmente, su fuente es un origen diabólico, y la enseñanza de las Escrituras. La sana enseñanza, la sana doctrina. Y la palabra sana, cuando aparece en nuestra Biblia, como en Timoteo, como en Tito, la palabra griega es la misma palabra que tiene su raíz en higiene. Sano, saludable, puro, íntegro. Imagínese usted tener mucho aceite y tomarse un fresco y saludable vaso de agua mineral a una buena temperatura. Eso es algo sano, una sana agua, diríamos, utilizando el término de la Escritura. Bueno, la sana doctrina es eso, es algo puro, es algo saludable, es la enseñanza tal como se nos presenta en la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos de la diferencia entre la sana doctrina y la doctrina extraña, estamos hablando como tomar agua pura de manantial o tomar agua del riachuelo. No creo que nadie en su sano juicio, si compara los dos vasos, se lo tomaría. El problema siempre con la sana doctrina es una falta de discernimiento, porque no se discierne la verdad del error, entonces se permite una enseñanza distinta. La enseñanza es un tema clave en las 3 epístolas pastorales, Tito, 1 y 2 de Timoteo. ¿Por qué? Porque es una vital responsabilidad pastoral el cuidar la doctrina en la iglesia, la enseñanza en la iglesia. Todos los que enseñan, lideran un grupo pequeño, los que lideran la escuela bíblica, los que lideran distintos tipos de enseñanza, grupos de premembresía, clases de premembresía, predicadores, maestros, todos tienen una gran responsabilidad de servir la pura enseñanza de las Escrituras. No mezclarla con ninguna otra cosa. La enseñanza que nosotros vemos que está entrando en Éfeso y de la cual hermanos están bebiendo es una heterodidascalia, es una enseñanza extraña, desigual, diferente, opuesta, contraria a la enseñanza que Pablo predicó por 3 años, contrario al Evangelio. Es una enseñanza distinta, ajena, diferente. Por lo tanto, no es una enseñanza enfocada en lo que Pablo predicó. Si es para el otro lado, entonces no es para aquel. Si Pablo predicó el Evangelio de la gracia de Dios por medio de la obra de Jesucristo en la cruz, solo por medio de la fe, entonces los falsos maestros están enseñando algo diferente a eso, aunque tenga ciertos aromas parecidos, ¿verdad? A ver, cuando hay algunas papas fritas que dicen gusto asado, ¿no? Hay algo engañoso ahí, ¿no? Bueno, ¿cuál es la doctrina extraña? ¿Qué es lo que se está enseñando? Bueno, para nuestra tristeza no podemos saberlo a cabalidad porque Pablo no dedica tiempo a enseñarle a Timoteo lo que Timoteo ya debe saber porque está en Éfeso, que están enseñando. Pero sí nos dice algunas cosas. Por ejemplo, esta enseñanza tiene que ver con la ley de Moisés, tiene que ver con el Pentateuco, con los primeros 5 libros de nuestra Biblia, que lleva a los falsos maestros a distorsionar y enfocarse en mitos, en cuentos, en fábulas, en fantasías,
en cuentos que probablemente tienen que ver con historias del Pentateuco, que tienen que ver con las genealogías que nos aparecen en la Escritura, pero que son historias inventadas, son mitos, son fábulas. La Biblia de Estudio ESV dice lo siguiente: en el Nuevo Testamento, fábulas, que en griego es mitos, la Reina Valera traduce fábulas, la Biblia de las Américas traduce mitos. Es un término negativo que describe creencias fantasiosas, irreales e incluso engañosas. Estas fábulas solían usarse para justificar el comportamiento inmoral. Si se considera la posterior referencia que dice el texto al mal uso de la ley, es probable que genealogías aluda al uso especulativo de las historias de los personajes bíblicos y los árboles genealógicos del Antiguo Testamento. Fin de la cita. Estos falsos maestros, esta doctrina diferente, tiene mucho que ver con el uso de la ley, con el uso del Pentateuco, con los personajes del Pentateuco y con las genealogías que aparecen en el Pentateuco. Dice la Escritura, no dice la Escritura, dice un comentarista, Hendrickson, es un hecho conocido que desde tiempos remotos los rabinos hilaban sus cuentos. ¿Y qué largo hilaban? Sobre la base de lo que ellos consideraban alguna clave proporcionada por el Antiguo Testamento, tomaban un nombre de una lista genealógica, por ejemplo, Génesis, Primera de Crónicas, Esdras o Nehemías, y a partir de él formaban una bella historia. Estos adornos interminables que se agregaban al relato sagrado eran parte del menú regular de la sinagoga, y posteriormente fueron puestos en forma escrita en la porción del Talmud que se conoce como el Agada. Fin de la cita. Es decir, no era algo totalmente revolucionario o distinto, sino que se acostumbraba también en las sinagogas a inventar estas historias a la luz de personajes bíblicos. No sé si ustedes recordarán o alguien habrá visto en estos últimos años la película Noah o Noé, que salió con el actor de Gladiador, de Russell Crowe. El director de esa película, cuando estaban promocionando la película, se burlaba de aquellos que esperaran encontrar el relato bíblico al verla. La película, si alguien la vio, no tiene absolutamente que ver nada con el relato bíblico, salvo que hay un Noé, salvo que hay un barco y salvo que hay agua. Pero luego está basada en estos mitos y fantasías judías de aquellos tiempos. Entonces, cuando nosotros vemos lo que nos enseña la Escritura, no es algo tan distinto de lo que podemos encontrar hoy. Y es algo que posteriormente continuó apareciendo, porque Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, antes de su muerte: Timoteo, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán ¿a qué? A los mitos. A los mitos. Otro comentario, el comentario expositivo de la Reforma, habla de cómo esta idea de mitos y fábulas nosotros la encontramos en la doctrina católica. Dice lo siguiente, cito: buena parte del dogma católico romano también es mítico, tiene su origen en mitos. Doctrinas católicas centrales, como el purgatorio, la veneración de los santos, la adoración de María, provienen de la tradición, son especulaciones que van más allá de la enseñanza bíblica. Es exactamente el tipo de enseñanza diferente que la Biblia condena. Fin de la cita. ¿En qué se basa el purgatorio? En sueños de tal mujer, en visiones de tal mujer. Cuentos míticos, fábulas, extrabíblicas. Pero hermanos, tengo una gran, preciosa noticia para darles. Nosotros no seguimos mitos
ni fábulas. Nosotros no seguimos mitos ni fábulas. Dejen que el apóstol Pedro lo explique. Cuando Pedro en su segunda carta, en capítulo 1, verso 16, dice lo siguiente: porque cuando nosotros les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas. Se ve que no era solamente un problema en Éfeso. Pedro dice, nosotros no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad, pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Hermanos, amén a lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no estamos creyendo mitos, fábulas ingeniosamente inventadas por algunos hombres del primer siglo que no tenían nada diferente, nada más que hacer que inventar una religión, como muchos dicen. El apóstol Pedro está diciendo, nosotros, Juan, Jacobo y Pedro, no seguimos fábulas. Fuimos testigos oculares de la transfiguración. Fuimos testigos oculares y nosotros mismos escuchamos al Padre hablar desde el cielo, diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Nosotros tenemos, Pedro lo dice también, la palabra profética más segura, la palabra de Dios, la palabra escrita, el aliento de Dios mismo, dándonos su revelación y su testimonio sobre la verdad. Nosotros no seguimos fábulas, no seguimos mitos, no inventamos que Jesús resucitó. Los fariseos, el Sanedrín se volvió loco al tercer día al darse cuenta que la tumba estaba vacía. Y sigue vacía. No seguimos mitos ni cuentos. Pablo lo explica muy bien en 1 Corintios 15, cuando él dice que se le apareció a los apóstoles, se le apareció a Pedro y después se le apareció a 500 personas al mismo tiempo, muchos de ellos los cuales aún viven, dice Pablo. Pueden ir y preguntarle, ¿qué pasó? Timoteo debía poner freno a esas heterodidascalias, a esas doctrinas extrañas. Él le dice, fíjense versículo 3, te rogué que te quedaras en Éfeso. Probablemente Timoteo estaba dudando con su tentación de temor al hombre y cobardía por lo que le avecinaba. Te rogué que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos. Esta palabra instruir no es la idea de instruir a alguien que está ignorando y se equivocó sin querer, o instruir desde aquel que sugiere que algo ocurra. No. Esta palabra tiene un peso muy fuerte. Se traduce en otras versiones como mandar, como ordenar. Timoteo, te rogué que te quedaras en Éfeso para que ordenes a algunos a que no enseñen más doctrinas extrañas, para que mandes a algunos a que no presten atención a mitos y a genealogías interminables. Timoteo instruye, manda y ordena que esto se detenga. Esa es la idea. Si yo estuviera en los pies de Timoteo, también temblaría un poco ante la tarea que él tenía por delante. Porque muy probablemente a los que él tenía que mandar a que no enseñaran eran parte del liderazgo de Éfeso. Probablemente ancianos de la iglesia. Cuando nosotros vimos en Hechos capítulo 20 que Jonathan leyó, cuando Pablo llama a los ancianos de Éfeso a Mileto para encontrarse con ellos y despedirse, él les advierte, tengan cuidado de vosotros mismos y de toda la grey. Y luego dice, porque saldrán lobos feroces
que no perdonarán el rebaño. ¿Y qué dice después? Y aún de entre ustedes. Y aún de entre ustedes. Así que probablemente de esos hombres que abrazaron, besaron y lloraron con Pablo en la costa de Mileto, ahora Pablo tiene que decirle a Timoteo, mándales que no enseñen doctrinas extrañas. ¿Y por qué decimos que son probablemente ancianos de la iglesia? Bueno, porque Pablo dice que estos están enseñando en la iglesia de Éfeso. Tenían un lugar de liderazgo capaz de poder enseñar a la congregación. Están enseñando estas cosas. Pretenden ser maestros de la ley o doctores de la ley. Es decir, estaban enseñando la ley, la palabra de Dios. Por otro lado, algunos fueron excomulgados por Pablo mismo, por su autoridad apostólica, como Himeneo y Alejandro, que nos dice al final del capítulo. La iglesia de Éfeso no los excomulgó, fue directamente el apóstol Pablo. Es una autoridad apostólica que no existe en la actualidad. La autoridad apostólica de Pablo para excomulgar a Himeneo y Alejandro y entregarlos a Satanás para que aprendan a no blasfemar, como dice el pasaje. Y Pablo instruye a Timoteo a que él los confronte, no es la iglesia. Es Timoteo como delegado apostólico, tiene que ir delante de estos hombres y confrontarlos a que no enseñen más doctrinas extrañas. ¿Y cuál es el fruto de estas novedosas enseñanzas que dice el texto? Bueno, fíjense que dice, genealogías interminables, lo que da lugar a ¿qué? Discusiones inútiles, controversias, discusiones vanas, un sinsentido, un ciclo de discusiones que no lleva a ningún lado. Nosotros, hermanos, podemos pasarnos toda la mañana examinando el cuento de la Caperucita Roja, cada personaje, cada aspecto, cada moraleja, y nosotros no avanzaríamos el plan de Dios en ningún momento. Es una discusión inútil, es una discusión vana. Es una discusión que no lleva a ningún lado. Ponerse a discutir con los ancianos que están enseñando leyendas, mitos, genealogías, fábulas, nombres, historias acerca de personajes son debates inútiles. Debates que no avanzan el plan de Dios por la fe. Eso sigue ocurriendo al día de hoy de la misma manera. Los falsos maestros siguen usando las mismas estrategias. El error mezclado con la verdad. Toman la Biblia, extraen de la Biblia personajes bíblicos, doctrinas bíblicas, versos bíblicos sacados fuera de contexto y enseñan creencias fantasiosas, mitos y cuentos. Sacan palabras de contexto diciendo que encontraron un nuevo significado para esta palabra, que Dios mismo les reveló en la intimidad de su cuarto, que 2000 años de historia de la iglesia estuvieron equivocados en cuanto a cómo se interpretaba este versículo, y ahora esta es la interpretación que revolucionará a la iglesia y que ustedes tienen el privilegio de escuchar en este momento. Y como un astuto flautista de Hamelin, conducen un grupo de incautos al mismo camino del infierno. Con espejitos de colores, engañan a las personas que no están arraigadas en la verdad y los llevan al error. Pudiera pasarme una hora citando, señalando y contando episodios tras episodios de las cosas que estos falsos maestros dicen y hacen en la actualidad. Pero para muestra basta un botón. Falsos maestros que afirman tener conversaciones audibles con el mismo Jesucristo como yo converso con un vecino. Falsos maestros que afirman estar en la playa en su reposera tomando el sol en una vacación y que de repente irrumpe el Espíritu Santo en una visión celestial mostrándoles algo que por 2000 años de historia de la iglesia no había sido revelado en cuanto a la multiplicación de discípulos en la iglesia y el igle crecimiento a través del modelo de los 12. Se va la visión y este hombre sigue vacacionando como si nada hubiera pasado.
que reciben interpretaciones directas del Espíritu de Dios, que muchas veces son distintas a los 2000 años de historia de la Iglesia, como había mencionado. Falsos maestros que afirman ser pequeños dioses y transfigurarse, hacer llover oro en sus congregaciones y convertir billutería en diamantes. Hacen campañas masivas y se jactan de ser sanadores y no se puede comprobar tales afirmaciones. Afirman que tienen control sobre el clima y la temperatura de lugares y afirman incluso que tienen control sobre el COVID. Otros, más reservados, se embarcan en redescubrir las raíces hebreas del cristianismo, afirmando que los creyentes gentiles de países como Argentina tienen ahora que seguir las fiestas judías, las prácticas de Israel y costumbres de los judíos del Antiguo Testamento para volver a conectarse con su raíz judía. Falsos maestros, falsas doctrinas, heterodidascalias, enseñanzas extrañas que abundan. Su plataforma quizá no es este púlpito, y Dios nos libre de eso, pero está en Facebook, en los videos que uno ve, en Instagram, en YouTube, en canales de televisión, en estaciones de radio. Por lo tanto, hermanos y hermanas, cuidemos mucho ante qué maestros nos sentamos a oír enseñanzas, no sea que estemos bebiendo agua de riachuelo, no sea que estemos consumiendo heterodidascalias, doctrinas extrañas y diferentes de las que conducen a la vida. Les pregunto, en toda esta nube de enseñanzas de falsos maestros, ¿dónde está la necesidad del hombre pecador de volverse a un Dios justo y santo por medio del arrepentimiento de sus pecados y la fe en la obra suficiente y sustitutiva de Jesús en la cruz del Calvario a través de su vida, muerte y resurrección de entre los muertos? Discusiones inútiles en vez de avanzar el plan de Dios que es por la fe. No está. ¿Cuál es el plan de Dios, la obra de Dios? El avance de su reino por medio de la proclamación del Evangelio de la gracia, por medio de la fe en Cristo. La salvación del alma por medio de la fe en Cristo es el mensaje principal que hace retroceder las tinieblas. Y es el mensaje que nunca enfatizarán los falsos maestros, ni hace 2000 años, ni hoy, ni hasta que Cristo vuelva. Nunca será su enfoque, nunca, nunca, nunca. ¿Podrán hablar de Jesús? Sí, claro que sí, por supuesto que sí lo harán. Hablarán de Jesús, de recibirlo en tu corazón, de aceptarlo en tu vida, pero nunca desenvolverán el mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios por completo. Lo darán diluido y distorsionado. Como si yo agarrara un bidón de 20 litros y pusiera en ese bidón de 20 litros de agua sucia 5 mililitros de un jarabe para la tos. El solo hecho de diluirlo en un montón de mito y fantasía hace que ese mensaje del Evangelio quede diluido y se convierta en un falso evangelio. Un falso evangelio que, por supuesto, no salva. No salva. Hay muchas personas que conocen el Evangelio en lugares donde hay falsos maestros, sí, porque Dios es soberano. Y porque muchas personas leen sus Biblias. Es a pesar de los falsos maestros. La iglesia de Éfeso conocía el plan de Dios por medio de la fe. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo predicó durante 3 años en Éfeso y alrededores, como vemos en Hechos 19, el mensaje del Evangelio de Cristo. Pero también cuando Pablo estuvo preso en Roma, le escribió una carta a la iglesia de Éfeso acerca de este maravilloso plan de redención, la carta a los Efesios. Es allí donde nosotros encontramos que la salvación no es por medio de obras humanas, no es por medio de esfuerzos en obediencia a la ley y no es por medio de ningún tipo de conocimiento superior. En esa epístola nosotros encontramos el capítulo 2, que nosotros sabemos, si hemos leído,
que se enfoca en la salvación, y Pablo deja muy claro en el versículo 8 de ese capítulo que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. He aquí el plan de Dios que es por la fe. La edificación que es por la fe. La obra de Dios que es por la fe. Lo que están enseñando estos falsos maestros no es Efesios 2. Es una heterodidascalia, una doctrina extraña, que tiene componentes seguramente de la ley, de la Biblia, tiene nombres de patriarcas, y entonces los inconstantes, los inmaduros, los que no están arraigados en el Evangelio pueden ser fácilmente seducidos y arrastrados por estas nuevas enseñanzas. Y si alguno de nosotros viene de ese contexto, podemos afirmar, y lo puedo afirmar con total libertad, de que también fui arrastrado por esos vientos de doctrina, completamente lleno de mitos y fábulas. Amén. ¿Cómo avanzó el plan de Dios por Asia? ¿Cómo llegó el plan de Dios a Asia, a Éfeso? ¿Cómo avanzó el reino de Dios ahí? Por medio de la predicación del Evangelio. Pablo predicó junto con su equipo misionero en toda esa región. El Evangelio es el mensaje de Dios, que la salvación para los hombres no puede venir de ningún esfuerzo humano, sino de confiar y creer por medio de la fe en la obra de Jesucristo completa para su salvación. Ese es el mensaje de la gracia de Dios. Es para todo aquel que cree, no para algunos iluminados, no son mitos ni fábulas, no es por medio de algún tipo de observancia o por entender algunos nombres de la genealogía de la ley. Es por medio de una persona. El mensaje de la salvación es por medio de una persona. Nosotros no predicamos ideas, predicamos a un Salvador, y su nombre es Jesucristo. Predicamos a un hombre. Pablo lo dice más adelante en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Eso no es un mito ni una fábula. Ese es el mensaje de la verdad. Los maestros de la verdad avanzan el plan de Dios por medio de enseñar la verdad. Los falsos maestros no avanzan el plan de Dios por medio de enseñar la verdad, aunque en muchas ocasiones se parecen. Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, dice Pablo, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fin de la palabra de Dios. Podrán tener grandes congregaciones, grandes edificios, grupos de música reconocidos, equipos muy grandes de sonido, fama, recursos, conferencia, pero no avanzan con todo eso juntos, entre todos juntos, puestos uno arriba del otro, no avanzan ni un centímetro la obra de Dios que es por la fe. No la avanzan. Avanzarán sus reinos, avanzarán el reino de las tinieblas, pero no avanzan el reino de Dios. Pablo dijo, si aún nosotros a un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que hemos anunciado, sea anatema. Sea anatema, maldito con maldición. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibiste, sea anatema. Si alguno os enseña un evangelio diferente, extraño, distinto. Ahora bien, una pequeña congregación sin edificio, sin micrófonos, sin instrumentos, pero que predica a Cristo y a este crucificado, hace una contribución a la obra de Dios en su plan de salvación mucho más grande que cualquiera de estos. Ahora bien,
No quiere decir que no haya congregaciones sin micrófono que no estén guiadas por falsos maestros. De la misma manera que no quiere decir que no haya congregaciones grandes con verdaderos maestros de la palabra de Dios. Sí las hay. Solamente que los falsos maestros más reconocidos son los que más grandes congregaciones tienen y más recursos tienen. Hermano, hermana, ¿qué es lo que buscas en una iglesia? ¿Buscas una iglesia que esté buscando avanzar el plan de Dios por medio de la proclamación fiel del Evangelio? ¿O estás buscando lo que la cultura, las luces y los falsos maestros ofrecen muchas veces, más atractivo para la carne? La realidad es que si no hay evangelio no hay salvación. Si no hay evangelio no hay santificación. Si no hay evangelio no hay avance sobre las tinieblas. Si no hay evangelio en una iglesia, Dios no está obrando salvación en ese lugar. Y si no hay evangelio en tu vida en esta mañana, vos no estás en Cristo y vos no tenés la vida. Y vos no verás la vida. Y así como vimos lo cruel que es las doctrinas extrañas y los falsos maestros que recibirán su condenación, si no estás en Cristo, estás junto con ellos en la misma ruta. Yo te ruego que entregues tu corazón a Cristo. Yo te ruego que pongas tu confianza solo en lo que Jesús hizo en su vida, muerte y resurrección para hacer posible el perdón de tus pecados y la justicia perfecta que Dios requiere para tener comunión con Él. No confíes en nada que vos puedas hacer o en que alguien quizá te haya dicho. Confía solo en Cristo, solo por la fe y solo por la gracia en el regalo de la salvación. Porque no sea que aplaudiendo a los falsos maestros que se van a la condenación, el próximo en la lista seas tú. Pero si estamos en Cristo, Él se ha llevado todos nuestros pecados. Él nos ha limpiado completamente con su sangre y ahora somos limpios, blancos como la nieve, cubiertos de una justicia perfecta y una sangre que nos limpia de toda maldad. Y nos regocijamos en el regalo de la gracia de Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por el regalo de Cristo y su Evangelio. Te damos gracias, Señor, por la posibilidad de tener tu palabra y estudiarla y escudriñarla, sabiendo, Señor, que necesitamos permanecer en las sanas enseñanzas de tu palabra. Yo te ruego, Señor, por la iglesia bíblica de Citibel, por todos los hombres que enseñan tu palabra desde el púlpito, Señor, que puedan ser todos maestros de la verdad, enseñando una sana enseñanza, un sano evangelio, una sana doctrina, para avanzar hasta que Cristo vuelva, Señor, el mensaje del evangelio de la gracia de Dios en esta iglesia local. Te lo ruego, Señor. Te lo ruego, Padre, como pastor de esta iglesia, en el nombre de tu Hijo. Amén y amén.